Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del Soberano? Soy Alfonso Flores Durón y Enciso. Estoy acompañado de María José Alonso Soberanis y estamos aquí en Torreón, Coahuila, porque desde el Soberano nos hemos dado la misión de salir a las calles para informarle a la gente sobre lo que está pasando en el proceso electoral más importante en la historia de nuestro país. Y para ello hemos decidido empezar en Torreón, Coahuila, con el candidato Antonio Atolini Murra, quien aspira a representar a Torreón, al Distrito 5 de Torreón, en la Cámara de Diputados. Antonio, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Alfonso, María José, gracias por venir a esta que es mi casa, pero también es su casa. Bienvenidos a todos los hombres y mujeres que están viendo El Soberano, a mi casa. Estoy a sus órdenes y gracias por esta invitación. Primero que nada, agradecerte la invitación y que nos hayas abierto las puertas de tu casa. Es un placer. Antonio, ¿qué se siente intercambiar papeles y que esta vez tú seas el entrevistado y no el entrevistador? Fíjate que es muy agradable porque además son ustedes quienes lo están haciendo, a quienes conozco y quiero desde hace mucho tiempo, y muchas gracias por venir. Y la verdad es que yo creo que es muy sencillo pasar de un lado a otro en la medida en la que yo creo que siempre los medios de comunicación están comprometidos con una visión política. Entonces, ya sea yo contestando una pregunta o haciéndola, siempre mantengo la claridad de que lo que estamos haciendo es política, es una visión de mundo que requiere cierto compromiso con una forma de verdad. Hay muchas y compiten. Eso es últimamente una elección, una manera de ver las cosas compite con otra manera de ver las cosas. Entonces, no es difícil, aunque sí es extraño, pero yo creo que sin ningún problema vamos a sacar esta entrevista muy bien, porque además los aprecio mucho y además el medio El Soberano es un medio comprometido con una verdad con la que yo también comulgo. Antonio, sabemos que has estado recorriendo todos los días desde el inicio de la campaña casa por casa. La mayoría del pueblo de La Laguna lo sabe porque has tocado su casa o te has aparecido por sus calles. Pero para quien no ha tenido esa fortuna y para quien nos está viendo en otros lugares, ¿nos podrías contar cuál es tu día a día como candidato a diputado federal? Bueno, mira, es curioso porque yo en Torreón soy candidato a diputado federal por el 5º distrito y tengo dos contrincantes a quienes respeto y reconozco sus años de experiencia, pero que han decidido emprender una campaña muy de una escuela que creo que ya no es propia de los tiempos en los que vivimos. Juntan gente en un espacio particular, tiran algún choro, algún mensaje corto, muy repetitivo me parece, porque solamente están sobre los escenarios, en algunos casos, en otros ni siquiera. Y a diferencia de esa manera de juntar gente, aventar un choro e irse a su casa, yo, dentro de la escuela obradorista en la que me formé, estoy yendo, es que es literal, que la gente lo sepa, es literal. Caminamos las calles, por lo general estoy caminando 8 kilómetros diarios, en donde vamos, no es exageración, casa por casa, bueno, pues ustedes ya me acompañaron incluso en un recorrido, casa por casa, tocando la puerta, anunciando que venimos a ofrecer un proyecto, platicando con las personas y así durante unas 3 horas y media, en la mañana y en la tarde. La dinámica de vida aquí en La Laguna no permite una flexibilidad de horario tan amplia, la gente trabaja, la gente está fuera de su casa. Es una ciudad que está diseñada de tal manera que la gente viva y trabaje en espacios muy alejados, por lo que entonces hay tiempos de recorrido muy amplios. Y hay que respetar eso. Además, la gente llega a su casa y seguramente tiene muchas otras cosas que hacer que escuchar a un candidato venir a platicar de sus propuestas, pero lo hemos logrado porque hay tacto, hay delicadeza, hay una conversación real que estamos teniendo. A la fecha, yo creo, miren, en el momento en el que se está grabando esta entrevista, probablemente 40 colonias, 38, 40 colonias, en donde he caminado aproximadamente, sin temor a equivocarme, 250 kilómetros y de saludar de manera directa o indirecta todo alrededor de la casa que hemos tocado. Yo creo que he hablado con alrededor de 10,000 personas. Entonces, la verdad es que sí es una campaña intensa, de baja frecuencia, porque no son los grandes eventos estrafalarios, sino muy de bajo perfil, muy de baja frecuencia, pero consistente. Falta un mes de campaña. Yo estoy esperando poder tener al menos en mi haber de esta campaña 400 kilómetros recorridos. Si puedo llegar a la meta de 500, mejor, pero yo creo que serán 400 los kilómetros que camine.
Antonio, como lo dices, ayer te acompañamos en varios de los recorridos que hiciste en las colonias Vistahermosa, Aquiles Cerdán, en las Alamedas, pero en una en particular, en la Vistahermosa, una compañera brigadista y vecina de esa colonia nos platicaba que antes de lo que ella llamaba la revolución de 2018 era imposible entrar si eras de la oposición, ya fuera al PRI o al PAN, en esas colonias. Y no solamente eso, sino que ni siquiera los propios candidatos aparecen en esas colonias cada 3 años. Simplemente mandan a brigadistas a barrer la zona y jamás escuchan a la gente. ¿Qué significa para ti ser el primer candidato de oposición al PRI y el PAN que está recorriendo y entrando al Torreón más profundo y más abandonado por las autoridades? Bueno, sí es cierto. A ver, recordemos que las condiciones políticas en las que nos encontramos son propias de un momento pre-2000, ni siquiera pre-2018, pre-2000, en la medida en la que si bien ha habido alternancia, no ha habido transición. Entonces mantenemos un régimen en donde el mismo partido, con los intereses, digamos, el partido del PRIAN, el partido de la corrupción, el partido de los intereses conservadores, que si bien en su momento han ganado elecciones, no lo han, digamos, lo que sistemáticamente han hecho es traicionar esa confianza. Por eso muchas colonias terminan siendo cooptadas por intereses corporativos que están al servicio de grupos de intereses de grupo. Las colonias del Poniente, se los platicaba, son históricamente colonias abandonadas y es terrible porque son las colonias históricas, son las colonias donde nace y se desarrolla Torreón, cerca de la estación del tren, son las primeras colonias donde está el trazo que funda Torreón en 1907, la hacienda del Coyote termina siendo ese el espacio donde nace Torreón como lo conocemos como ciudad, y estas colonias tienen carencias, digamos, su condición política es previa al 2000, en donde hay un control corporativo férreo, cerrado del devenir de su vida, pero sus carencias sí son propias de, yo creo, mediados del siglo XX o incluso del siglo XIX. Sí, veíamos que algunas de sus necesidades que te platicaban eran falta de agua o que su calle estuviera simplemente pavimentada. Sí, pero hay un detalle más. Digamos, el espíritu de esta colonia está rota en la medida en la que no solamente faltan servicios públicos. Tú dijeras, bueno, energía eléctrica, drenaje o pavimentación puede ser propio de un proceso de industrialización que vivió México en los 50, donde el automóvil, el agua, la interconexión. Muy bien. Hablo de que es del siglo XIX porque muy probablemente estas personas crecen en un ambiente familiar, político, comunitario, donde yo no creo que haya un solo niño que crezca y diga, yo cuando sea grande quiero ser licenciado, yo cuando sea grande quiero ser investigador, yo cuando sea grande quiero ser profesionista, porque el horizonte de vida está truncado. O sea, lo que pasa es que enfermedades como quizá una diarrea, tifoidea, enfermedades que para cualquier persona en otras condiciones distintas son ya de mínima necesidad satisfechas, en estas colonias truncan proyectos de vida. Son colonias aisladas, solas, rotas, que no están conectadas con otra parte de la ciudad. Entonces pareciera que aunque se vive en la misma ciudad, están en otro país. Entonces, ese es parte del espíritu que esta campaña está renovando. Se puede hacer política pensando en los demás y en los demás no siempre siendo los mismos, sino esos que nunca han sido nombrados. Entonces, tú que estés hablando en un medio de comunicación de la colonia Vistahermosa, yo creo que no puedo recordar cuándo algún medio de comunicación, si no es por algún tipo de tragedia, haya referido a la colonia Vistahermosa en Torreón, como en muchos otros espacios en Coahuila. Eso es lo que estamos cambiando. Estamos hablando de política, en el proceso político más importante del país, y tenemos en el centro las experiencias, vivencias que tuvimos en la colonia Vistahermosa, al mero poniente de Torreón, hablando de política, no de una tragedia, no de un abuso, no de una condición de clase, de explotación, de denostación, no. Entonces creo que eso es parte de lo que estamos renovando ahorita en este momento en la campaña. Claro. Oye, Anthony, como pues Dime, todos María sabemos, José, al estado de Coahuila toda la vida lo ha gobernado el PRI. Claro.
a tu natal Torreón el PAN, que pues sabemos que es más de lo mismo, ¿no? ¿Por qué ahora votar por Morena? Mira, Torreón en 1996, muchos dicen, porque además quien lo logró es un connotado panista que durante muchos años ha estado en el ojo público, don Jorge Cermeño Infante, sembró la antesala, la transición, la mal llamada transición, que en realidad solamente fue la alternancia de el mismo poder corrupto de un partido a otro, el PRIAN, en Torreón como antesala al 2000, porque aquí en 1996 gana por primera vez el PAN con Jorge Cermeño Infante, yo tenía 6 años, y supuestamente hay una antesala a El Cambio en un enclave que logró liberarse del dominio no solo nacional del PRI, sino también estatal, el cual en este momento no se ha perdido, pues llevamos casi 100 años gobernados por el mismo partido. Solamente Coahuila, Campeche, Hidalgo, Colima y el Estado de México tienen este funesto historial de no tener ningún tipo de cambio en el gobierno estatal, además del PRI. Entonces, ahí hay una promesa que fue una joven promesa rota de cambio en Torreón en 1996. O sea, es un fracaso tremendo de que 25 años, literalmente 25 años después, sigamos considerando de primera prioridad necesidades que en su momento fueron consideradas prioritarias para un gobierno que prometió un cambio y no lo logró. Entonces vino el PAN, luego regresó el PRI, luego estuvo el PAN, ha ido y venido. Incluso de aquí es el actual gobernador, Miguel Ángel Riquelme, quien primero ganó la alcaldía de Torreón y después la gubernatura. Jorge Cermeño ha sido también, fue diputado en 1991, luego fue alcalde, luego quiso competir, estuvo en el Senado, compitió en una diputación, fue embajador de México en España, teniendo una vida de excesos, lujos, propio del calderonismo, y ahora quiere regresar a competir después de 2 periodos consecutivos como alcalde panista. Nadie habla de corrupción, por ejemplo, contestando particularmente a tu pregunta. Nadie, ni del PAN ni del PRI, aún suponiendo que son 2 opciones distintas, están teniendo una conversación sobre malos manejos, malas administraciones, cambios o necesidades que se tengan que hacer, porque aunque se pelean, están de acuerdo en lo fundamental. Así es el PRIAN. Solamente mi propuesta está hablando de corrupción, solamente la propuesta de Morena está hablando de corrupción, y eso es muy curioso en este momento, y creo que con la cobertura del gobierno federal, lo que se ha venido haciendo en términos políticos desde 2018, hoy ciertas cosas tienen otro sentido que ayudan a que las personas reciban mucho mejor la propuesta de Morena. Claro. Y justo a propósito de esto que mencionas, pues en el marco de la denuncia de los funcionarios de Morena de aquí en Torreón ante la Fiscalía por los desvíos del actual alcalde Jorge Cermeño. Presuntos, hasta el momento. Claro, hasta el momento. Pues también tú denunciabas hace unos días que a Torreón la corrupción le cuesta anualmente 220 millones de pesos, ¿no? Por esta mala administración. Y a ver, qué bueno que haces ese señalamiento, porque todo el mundo me dice, ¿y de dónde sacaste ese número? Está mal. Bueno, de entrada digo, ¿es más? Perdón, me estoy equivocando. ¿Es más? Pues díganme para estar enterado. ¿Es menos? Pues díganme qué tanto menos es tolerable de dinero que está asignado a un presupuesto para poder lograr la satisfacción de una serie de necesidades en términos de bienes y servicios, pero que no llega al ciudadano. Nada más díganme en qué umbral nos detenemos para saber que sea satisfactorio. Entre la compra de materiales, el pago de salarios, la prestación de servicios y las transferencias directas, que además no me lo estoy inventando, son los capítulos del gasto municipal, es decir, estamos revisando el presupuesto y la cuenta pública, que por cierto acaba de ser rechazada por el Cabildo de Torreón a la cuenta pública del primer trimestre del año, todavía en funciones Jorge Cermeño como alcalde. Entonces, digamos, no es un invento mío. Ahí, junto con un grupo de contadores, peritos contables, hemos revisado que al menos hay esa pérdida o ese, digamos, drenaje que se va
por la calle, así como el agua, la tubería que pierde agua o presión conforme va el trayecto de su curso, haz de cuenta que así mismo en Torreón, del dinero que se recibe, el dinero que se programa y el dinero que se ejerce, algo sucede que consideramos al menos una pérdida de 220 millones de pesos. Entonces, por eso me parece muy hipócrita que quienes acusan al gobierno federal de un supuesto recorte que no es particular y específico de una decisión política en contra de Torreón, sino por una situación global general en donde se han reducido aportaciones y participaciones a los estados y una reasignación del gasto también, me parece muy hipócrita quienes acusan de supuesto recorte viendo la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el propio de los 220 millones de pesos que se terminan perdiendo al año en Torreón. Entonces, ese tipo de discusiones políticas solamente las está planteando Morena, no las plantea ningún otro partido pues yo creo que, pues sí, ni ninguno de los municipios de la zona metropolitana de La Laguna, ni Gómez ni Lerdo, bueno, no necesariamente hay elecciones ahí, pero ni en Matamoros, ninguno de los candidatos del viejo régimen, PAN y PRI, lo están haciendo. Bueno, Antonio, cuéntanos a nosotros y a todo nuestro pueblo soberano, ¿cómo visualizas la noche del 6 de junio aquí en Torreón? Bueno, yo creo que la noche del 6 de junio va a ser como la rifa del tigre, porque estoy seguro que va a ganar Morena aquí en Torreón, y eso solamente va a ser el inicio de la larga lucha por recuperar lo que siempre fue por derecho nuestro y hacer que la gente, sin importar en qué colonia viva, sin importar qué código postal, sin importar qué material de cuna o sin importar los apellidos que carguen, puedan vivir un proyecto de vida en libertad. No voy a decir mucho tiempo, va a requerir mucho esfuerzo, porque tenemos muy poco tiempo para hacer mucho, porque la gente confiará, como sé que lo hace en este momento en nuestro proyecto, y empezaremos a limpiar de toda esta destrucción que ha dejado el PRI y el PAN y empezar a renovar la esperanza de que en efecto puede haber un gobierno honesto, eficiente, capaz, pero también sensible y justo para que todas las personas puedan sentirse muy orgullosas de vivir en Torreón. ¿Vas a saltar como en el 2018? Muy probablemente, sí. Antonio, para terminar, en algunos lugares hemos visto que utilizas mucho una frase que dice que el norte no olvida. ¿Qué significa eso? ¿Por dónde va? ¿Cuál es el...? Bueno, lo que nosotros aquí en Torreón reconocemos como muy valioso es nuestra historia. Nosotros fuimos una de las ciudades más importantes en la tercera transformación de la vida pública de México, la Revolución. Formamos parte de ese glorioso grupo de ciudades que defendieron la legalidad cuando en su momento la usurpación de Huerta en contra del presidente Madero y el levantamiento de armas consecuente terminó por retirarle su presidencia e instalando un dictador, Victoriano Huerta. Hubo 3 gobernadores, 3 nada más, que se levantaron en armas para defender la legalidad. Maytorena en Sonora, Abraham González en Chihuahua, por supuesto, Venustiano Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas, que era gobernador de Coahuila. Incluso termina siendo presidente de la República y encabezaba al ejército constitucionalista y buscó restablecer la legalidad y el orden del proyecto republicano que se truncó con la muerte de Madero. Entonces no olvidamos de dónde venimos, nuestro largo pasado, pero tampoco olvidamos las promesas rotas, que justo es de lo que hemos platicado, cómo hace 30 años se nos prometió que íbamos a poder ser distintos a esta tolvanera de corrupción sobre la que hemos estado sumergidos. Aquí en Torreón le dicen Terregal, en realidad es una tolvanera porque es más grande que un Terregal, y creo que es eso, que no olvidamos que la justicia, la gloria, el honor en algún momento marcó el espíritu, el ritmo del corazón de esta región, y que ahora no olvidamos en la lucha más importante que nos toca, porque siempre la lucha más importante es la que sigue, esta es la que sigue, 2021, para poder darle justicia, honestidad y esperanza a la noble y muy leal gente de Torreón. Antonio, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Tu Casa El Soberano. Estoy segura de que esta
entrevista que deja ver un poco sobre lo que estás haciendo en esta contienda aquí en Torreón, pues ha sido muy benéfica, no solo para nosotros, para el pueblo de Coahuila, sino también para todo el pueblo del Soberano. Y muchas gracias por recibirnos aquí en tu gracias a casa. ustedes por venir hasta acá. Esta es mi casa. Y no lo digo nada más por la dirección en la que nos encontramos, sino porque también el Soberano he sido un colaborador de hace mucho tiempo. Entonces les agradezco mucho que hayan decidido tomarme en cuenta y gracias a las personas que nos están viendo. Y solamente me quedaría decir que si están viendo este video, partan y recompartan. Si tienen algún amigo de Torreón, mándenselo para que la vean. Y la gente de Torreón, mándenselo también a sus amigos para que puedan ver cómo nosotros estamos buscando hacer el cambio en Torreón a la buena.